gracias Dios, de verdad. Es riquísimo poder adorar a Dios en estos momentos, poder estar en su presencia, poder cantarle con el corazón, con la boca, como sea. Y de una vez, gracias también a las personas que ahí nos están saludando. Saludos a los de Curral, Dios mío santo. A los de Coro, donde hacemos bien las cosas, según lo que dice Vivi. Y Moravia, si no me equivoco. Sí, es que también vi por ahí. Entonces, y saludos a los demás que nos estaban acompañando. Muchachos y muchachas, por la particularidad de este año, bueno, los que no han estado en Refil en otros años, una tradición es tener una camisa propia para Refil. Solo que este año decidimos hacer nuestras propias camisas. Nosotros no las hicimos porque no teníamos camisas que manchar o dibujar y tampoco podíamos salir a comprar, pero sí sé que hay algunos que les hicieron y les hicieron sumamente bien. Para aquellos que hicieron su camisa de Refil, dicho sea paso, no hay tiempo, hasta mañana, sí. Nada más súbanla, publiquenla en redes sociales con el hashtag Refil2020, muéstrenos cómo la hizo, el resultado, ¿verdad? No todo el proceso. Pero, y ahí vamos a tener una actividad para mañana en nuestro evento general. ¿Ok? Entonces recuerden con el hashtag Refil2020. Ahora, si no sabían ellos, mi queridísima esposa, Chelsea, entonces, Chelsea, tengo una pregunta. ¿Cuáles han sido aquellas decisiones complicadas o difíciles de tomar que, bueno, usted ha hecho en su vida o que hemos tenido que hacer juntos? Bueno, definitivamente escoger una carrera ha sido una de las primeras decisiones que tiene que tomar uno así solito, ¿verdad? Y siempre es un poco complicado estar seguro de que si es de verdad lo que uno quiere o no. Bueno, esa fue una de las primeras, pero también en todo el proceso de que decidimos casarnos, digamos, y todo el proceso de prepararnos para el matrimonio, tuvimos que tomar muchísimas decisiones y algunas de ellas más fáciles que otras, ¿verdad? Pero definitivamente también le llevan a uno tal vez a tener cierto estrés y así, como por ejemplo cuando teníamos que encontrar un lugar para alquilar y venirnos a vivir, o sea, faltaba un mes para casarnos. Y apartamento que veíamos, apartamento que al segundo estaba alquilado, entonces fue como matricular TCU, no sé si, bueno, para mí fue terrible matricular TCU, pero fue algo así, digamos, vimos el apartamento y fue ya nada de pensar, este es, y ya lo alquilamos. Ese es un ejemplo de algunas decisiones. Sí, en mi caso, digamos, decidir trabajar en algo que no me apasionaba, que no me gustaba sinceramente, e incluso decidir cada día ir a trabajar, aunque el trabajo es una bendición, por supuesto, pero aún así es complicado. Y así también, bueno, para mí otro ejemplo sería cambiar de carrera como unas 3 veces o 2 veces hasta poder encontrar el lugar donde Dios me quería que yo estuviera o algo que realmente me apasionaba. Y así hemos tenido que tomar otras decisiones diferentes y más complejas, pero ¿qué fue determinante a la hora de tomar cada una de estas decisiones? Yo creo, vamos a estar de acuerdo, que nuestra fe en Dios, nuestras convicciones, las que tenemos en Él, las que se basan en la Biblia, es lo que nos ha ayudado a través del tiempo a ir tomando cada una de esas decisiones. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues hoy tenemos desde la Florida a nuestros queridos amigos Daniel Martén y María Fernanda García, o mejor conocidos como Nani Martén. Y bueno, pues ellos son nuestros invitados de hoy, así que, bueno, nada más antes de pasarles la palabra, quería recordarles que nos pueden ir escribiendo sus preguntas y mientras ellos nos van contando unas cuantas cosas, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat y al final vamos a estar teniendo un tiempo para responderlas. Entonces ahí pueden estarnos escribiendo. Y pues bueno, hola Nani, hola Martín, ¿cómo están? Hey, buenas noches a todos. Demasiadas gracias de verdad por esta invitación que nos hicieron para estar hoy acá. Nosotros guardamos muchísimo aprecio para todos allá en Costa Rica, para la gente de Andante Coronado. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Daniel María Fernanda, pero porque le decimos Nani de verdad toda la vida.
Bueno, nosotros estuvimos allá, bueno, desde que nacimos, ¿verdad? Somos ticos, y inclusive estuvimos sirviendo en Vida Abundante por algunos años, inclusive en el Ministerio de Jóvenes Adultos. Para nosotros fue una gran experiencia, algo inolvidable, y parte del proceso que Dios pues ha tenido en nuestra vida particularmente, ¿verdad? Y bueno, hace aproximadamente 4 años nos dio la oportunidad de venirnos a vivir aquí a Estados Unidos, y eso es parte de algunas cositas que quisiéramos contarles hoy. Pero, bueno, para empezar, nos quisiéramos compartirles un pequeño mensaje que lo hemos titulado Mis convicciones en tiempos de decisión. Mis convicciones en tiempos de decisión. Así es, y queremos empezar, ¿verdad? Este mensaje que tenemos para ustedes pensando un poco. Cuando ustedes piensan en 10 o 15 años atrás, ¿qué es lo que recuerdan, verdad? Siendo nosotros jóvenes adultos, puede ser que fue la época del colegio para nosotros. En este caso, yo creo que para Daniel fue casi que la época de graduarse de la U, por ahí andaba más o menos. No, mentira, él no es tan viejo, parece, pero no es tan viejo. ¿Verdad? Y en ese momento tuvimos que tomar bastantes decisiones y fueron decisiones importantes. Pero mucho de lo que resultó en esos años también se derivó de nuestra dependencia a nuestros padres o a la figura de autoridad que teníamos en ese momento, ¿verdad? Decisiones que ellos tomaron por nosotros, como tal vez nos pidieron que estudiáramos, ¿verdad? En lo que era el colegio, por lo menos en mi caso. Yo no tenía como esa voluntad de irme a sentar para un examen en el colegio, me costaba demasiado y mis papás llegaban y me decían, Nani, usted tiene que estudiar. Y yo lo tenía que hacer, era una decisión que ellos tomaban por mí y gracias a Dios lo hicieron, por supuesto. O a veces no nos dejaban salir con los amigos y tal vez nos daban chicha, no sé, pero todo eso, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros no fue una época de real independencia, ¿verdad? Exacto, eso es tal vez hace unos 10, 15 años, pero ahora pensemos en hoy. Para la mayoría de los que están tal vez escuchándonos ahorita por Facebook Live, tal vez hay gente que ya no está en el cole, ¿verdad? Ya podríamos llamarnos jóvenes adultos, ya estamos tal vez pensando en qué carrera escoger, o ya estamos estudiando, o inclusive ya tal vez estamos trabajando, ¿verdad? Pero es un hecho que conforme han pasado los años, se nota la diferencia. Empezamos a ver esa mayor independencia en todas nuestras decisiones y por lo tanto una relación mucho más fuerte entre lo que decidimos y las consecuencias que vemos de cada una de esas cosas. Ya no hay alguien que nos proteja nuestras decisiones tanto como antes, ¿verdad? Eso es un hecho, yo sé que muchos de ustedes lo entienden, pero no podemos estar cegados en que mis decisiones ya no tienen el peso como los tienen ahora. Ahora realmente tienen mucho peso, pueden ser muy trascendentales. Bueno, ya pensamos en el pasado. Muchachos, perdón. ¿Les parece si nada más oramos por ustedes y ya ahí los dejamos para que conversen? ¿Sí? Ya. Bueno. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das por medio de la tecnología de reunirnos para estudiar un poco acerca de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a Nani y a Marté en este tiempo que nos van a compartir, Señor, que tu Espíritu Santo esté con ellos, Padre, y también dispone nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos concentrarnos en eso, Señor, que nos retes a cada día a tomar decisiones, Señor, tomándote en cuenta siempre en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, ahora ya pensamos en lo que fue nuestro pasado, pensamos en el hoy, pero ¿qué tal si ahora pensamos en nuestro futuro? Pensemos en 10 años para adelante y tal vez nos vamos a hacer las típicas preguntas que siempre nos hacemos cuando pensamos en los años por venir, como ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde voy a estar trabajando? Si ya me voy a haber graduado de la universidad, para en el caso de las personas que todavía siguen estudiando, que si vamos a estar casados, que si vamos a tener hijos, pero ¿qué tal si somos un poco más intencionales con las preguntas que nos hacemos a la hora de pensar en nuestro futuro? Y aquí tenemos 3 preguntas que tal vez pueden ser las que nos podamos hacer cuando pensamos en eso. Tal vez como, ¿tendremos nuestras convicciones en Dios suficientemente fuertes para estar sostenidos durante las pruebas y el dolor? ¿O podremos caminar confiados respecto a las decisiones que tomamos en fe,
y que me impactarán en ese momento, o llegaré a convertirme en la versión de mí mismo que Dios sueña para mí. Y estas son solo algunas preguntas, ¿verdad?, que consideramos podrían definir mucho de nuestro futuro. A la hora de tomar decisiones, yo creo que para la mayoría de nosotros a veces se nos olvida tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Y eso es algo que queremos conversar hoy al respecto. Y por eso quisiéramos compartir con ustedes 3 consejos que creemos que nos ayudarán a reafirmar esas convicciones que necesitamos para empezar o tomar hoy decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y generalmente estas decisiones van a ser ya trascendentales. Por ejemplo, de nuevo, como hablábamos, carrera universitaria. ¿Qué carrera voy a decidir, verdad? Si voy a pedirle a mi novia, bueno, a la muchacha que me gusta que si quiere ser mi novia, ¿qué trabajo voy a escoger? Ahí son decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque depende de lo que hagamos en ese momento realmente, va a impactar mucho de aquí a tal vez 10 años en dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, etcétera, etcétera. Entonces, el primer consejo que quisiéramos compartir con ustedes es entender la razón. Ahora, ¿la razón de qué? La razón de por qué debo decidir conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Aparte del llamado que Jesús nos hace a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como las manos y los pies de Cristo para hacer su voluntad aquí en la tierra, Él ha puesto en cada uno de nosotros un plan especial y un plan específico también. Cada uno de nosotros ha pasado por diferentes circunstancias, tenemos diferentes trasfondos, hemos crecido en diferentes hogares, diferentes padres, diferentes hermanos, ¿verdad? Pero cada una de estas cosas combinadas con Dios hacen de nosotros una receta que nos hace algo especial, algo conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta vida, ¿ok? Entonces, a partir de este punto, de este consejo de entender la razón, quisiera compartir 3 convicciones que podemos guardar, que podemos arraigar en nuestro corazón. La primera es, Él tiene diseñado cada uno de tus días. Imagínate esa convicción. Él tiene diseñado cada uno de tus días. Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos, decía David en este salmo. O sea, tu Dios conoce tu inicio y tu final. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, conoce los momentos más altos de tu vida y también los más bajos. Conoce tus errores, los que cometiste antes y sabe lo que va a suceder en el futuro. Él te conoce completamente y aún así decidió amarte. Y aún así, Él diseñó los días con un gran propósito para tu vida. Segunda convicción, para entender esta razón, para arraigarnos a la razón, a que realmente tenemos que tomar decisiones conforme a su voluntad, y es que tú caminas, pero Él dirige tus pasos. Y cuando hablamos de que tú caminas, es que tú decides, tú tienes que avanzar, ¿verdad? No tienes que esperar a que Dios te diga, muévete, no, vos caminas, pero Él dirige tus pasos. Y tenemos 2 proverbios aquí para compartir. Proverbios 16:9, el cual dice que el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Y después en Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová o confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que nosotros trazamos planes, trazamos un rumbo, nosotros soñamos y caminamos, pero el Señor dirige tus pasos. Él endereza tus veredas. Hay momentos, inclusive, cuando vos realmente ya les has entregado tu vida a Dios y lo estás tomando en cuenta en tu corazón y estás en fe creyendo que Él está contigo, que vos tomas decisiones y tal vez no estás ni completamente seguro, pero vos estás confiado en Él y vos sabes que Él respalda tus decisiones porque Él endereza tus sendas, Él va enderezando tu camino. Y tercera convicción es que el propósito de Dios es el que prevalece. Y yo creo que es una convicción sumamente importante. ¿Por qué? Porque, bueno, dice en Proverbios 19:21 que el corazón
humano genera muchos proyectos. Nosotros hacemos demasiados proyectos, demasiados planes, pero al final prevalecen los designios del Señor o el propósito del Señor. Y en Jeremías 10:23 dice, Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Imagínense lo increíble, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Pero sea como sea, Dios hace su voluntad en este mundo. Inclusive Él hace su voluntad en tu vida cuando vos le entregas tu vida. Por eso también no te sorprendas cuando Él empieza a llevar tu vida a alguna dirección que tal vez te parece irreconocible o tal vez no muy afín a lo que vos crees que debieras estar haciendo, porque Dios tiene planes más allá de los que nosotros tenemos. Y con eso entendemos que Dios es el diseñador y nosotros somos sus obras maestras. Bueno, y con esto, ¿verdad? Queremos contarles un poco de cómo fue nuestra transición, ¿verdad? A venir aquí a vivir a Estados Unidos. Para nosotros fue una de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar, ¿verdad? Como pareja, porque recordamos que fue como de un día para otro. Llegó el nuevo jefe de Daniel y le dijo, necesito que vos y tu equipo se vayan para Estados Unidos. Él me llamó y yo estaba súper feliz. Yo como, wow, vamos a ir a vivir a otro país. Pero cuando ya vimos que era real, ¿verdad? Que sí lo íbamos a hacer, empezamos como a tener esas dudas como, pero Dios, ¿por qué usted nos quiere llevar tan lejos? Y aquí estamos bien, estamos en una iglesia que nos sentimos bien, que estamos sirviéndole, que no vamos a estar cerca de nuestros familiares. Eso nos dolía muchísimo, ¿verdad? No tenerlos cerca y verlos cada fin de semana. Los amigos, todo lo que hayamos construido en Costa Rica, ¿verdad? Así que tuvimos que sentarnos y tuvimos que entender la razón del por qué, y es que Dios tenía un propósito para nosotros al venir acá. ¿Cuál? No sabíamos en ese momento, pero sabíamos que había un propósito, que Él no nos iba a traer aquí solo por traernos. Y más adelante les vamos a contar un poco, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en estos 4 años que llevamos acá, pero por ahora queremos compartirles el segundo consejo, ¿verdad? Una vez que entendemos la razón que hay un propósito, debemos confiar en el diseñador. Dios no siempre nos muestra la evidencia de todo lo que va a hacer en nuestras vidas, ¿verdad? O lo que está haciendo, pero sí lo suficiente para que le sigamos con fe siempre. Debemos creer en su amor para nosotros. Y queremos compartirles 3 convicciones acá también. La primera es que Él es un buen Padre y por eso no debemos temer. Como dice en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, que significa Padre mío. Y aquí, ¿verdad? Me recordé de un ejemplo muy especial. Recuerdo que hace ya bastantes años, cuando yo era una chiquita, vivía en Sabanilla con mis papás. En ese momento no teníamos, por unos años no tuvimos carro, entonces andábamos en bus y andábamos caminando. Y para llegar a nuestra casa había que pasar por un caminito. Era sumamente oscuro, o sea, vos entrabas ahí y no sabías lo que iba a haber. Nada más sabías que te iba a llevar a tu casa, a tu meta. Así que en esos momentos de temor, ¿verdad? Mi papá agarraba mi mano y él me iba guiando en cada uno de los pasos que daba hasta llevarme al otro lado. Y lo mismo pasa con Dios. Él a veces nos manda tal vez por caminos que decimos, pero ¿por qué por ahí? O sea, no entiendo qué es lo que hay ahí, me da miedo. Dios nos guía, Dios toma nuestra mano y no nos suelta, nos lleva hasta la meta, nos da la capacidad, nos da todo lo que necesitamos para ir por ahí. Él es un buen Padre, Él nos ama. La segunda convicción es que Dios nos perfecciona en su amor por nosotros, como dice en 1 Juan 4:16-19. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esta convicción creo, ¿verdad?, que se entiende muy claramente. El amor de Dios nos hace vivir confiados en Él siempre. Y la tercera convicción que queremos
compartir en este punto es que su intención es nuestro bienestar espiritual, como dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Así que hagámonos las siguientes preguntas. ¿Todo lo difícil lo consideramos como un castigo? ¿O más bien como un reto que nos hará crecer y nos va a hacer mejor? Cuando un obstáculo aparece, ¿creemos siempre que es una señal de Dios para rendirnos? ¿O más bien entendemos que puede ser una oportunidad que Dios diseñó para ayudarte a vencer ese obstáculo y llevarte a cosas más grandes? Solo conociendo su amor podremos tener una correcta perspectiva respecto a las circunstancias que nos afectarán para la toma de nuestras decisiones. Así es. Entonces, hablamos de entender la razón y confiar en el diseñador. Y ahora el tercer consejo que queremos compartir es conocer al diseñador o continuar conociendo al diseñador. Y eso tiene que ver con buscarlo a él. ¿Cómo vamos a saber cuál es ese propósito que está en nosotros si no buscamos en él? Él está disponible, él tiene toda esa revelación necesaria para vivir en fe y llevar este proceso, este camino de la vida hasta el fin, conforme a su voluntad. Y de aquí queremos compartir estas últimas 3 convicciones. La primera es que debo tener un hábito de alimentarme con la palabra de Dios diariamente. Debo tener un hábito de alimentarme. Jesús es clarísimo, inclusive en uno de sus ejemplos, de los mejores, o el mejor ejemplo de oración, ¿verdad? Y es, danos hoy el pan de cada día. No fue en vano, es un hecho que necesitamos físico, necesitamos alimentarnos, pero también él, cuando el enemigo, el diablo lo estaba tentando, él le dijo, es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es claro que necesitamos la palabra de Dios diariamente. Y a través de la palabra está la revelación de Dios. La palabra por sí misma no es nada sino la revelación que trae de Dios. Dios es el que conocemos a través de su palabra y su voluntad para nosotros. Ejemplos quisiéramos darles prácticos. Siendo constantes en la lectura diaria. A veces hay aplicaciones para lectura de un año y uno se pone a leer. Esos son ideas, devocionales diarios. Inclusive siendo también constantes en ir y escuchar la prédica de los fines de semana de nuestros pastores, de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque Dios da revelación, o sea, ellos están ahí con un gran propósito de Dios sobre tu vida, con una autoridad espiritual para hablarte. Y no es extraño cuando a veces llegas a la iglesia y escuchas al pastor y empieza a predicar y vos dices, es que eso es Dios hablándome exactamente a esta situación. ¿Por qué? Es porque Dios está hablando a tu vida constantemente. Solo abre esa disposición para buscarlo en su palabra y escuchar en su palabra. Segunda convicción es que debo tener el hábito de orar constantemente. Jesús también lo hacía constantemente, inclusive se retiraba a orar porque él, aún siendo 100% Dios y 100% hombre, él necesitaba una relación con el Padre. Dios también tiene un propósito específico con vos. Solamente a través de la revelación del Espíritu podemos conocer cuál es ese propósito puntual que tenemos como parte del cuerpo de Dios, esas funciones que tenemos en esta vida que al final nos van a llevar a una vida con plenitud. Ejemplos de esto es simplemente siendo intencionales en siempre apartar tiempo diario para orar. Inclusive algunos dirán, es que yo tengo que ir al trabajo y paso horas en el bus o horas en el carro por las presas. No desperdicies ese tiempo, aprovecha ese tiempo para entrar en comunión con Dios. Todo momento que realmente lo destines a eso, Dios lo va a honrar y Dios te va a hablar de una manera sobrenatural. También yendo a reuniones de oración, si en la iglesia tiene algún grupo de oración, también es un gran momento para apartar y ir tal vez cada semana y recibir de Dios esa revelación. Y por último, la tercera convicción es que debo tener el hábito de servir a Dios y a las personas. Y eso tiene que ver con
exponernos a servir a otros, a la comunidad, a amar a otros, especialmente en la iglesia en donde haya necesidad. Y ustedes dirán, bueno, Daniel, pero ¿por qué me dice usted que tengo que, para saber qué decisiones debo tomar y cómo tomarlas conforme a la voluntad de Dios, por qué tengo que servir, ¿verdad? Parece ilógico, pero es que no es ilógico. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ti dones, talentos, Dios te ha llamado, pero muchas veces vos tal vez ya has recibido alguna revelación de Dios. Tal vez Dios te ha dicho, mira, es que te voy a poner a hacer esto. Tal vez te ha dicho, vas a ir y predicar a otro país, vas a ser misionero, o vas a estudiar esto, etcétera, etcétera. Pero vos tal vez te estás preguntando, pero es que yo no estoy completamente seguro. En el momento en que vos te dispones a hacer lo que sea que haya necesidad, ahí Dios te va a usar, solamente estando disponibles. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, encontramos una iglesia, después de un tiempo de buscar y de probar algunos lugares, llegamos a esta iglesia, nos gustó mucho, empezamos todo un proceso de algunos fines de semana para empezar a servir. Ya para el último curso, vemos ya las diferentes opciones, los diferentes equipos o ministerios en los cuales podíamos entrar a servir y estamos súper emocionados, ya queremos entrar de lleno acá, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver el listado, me quedo sorprendido porque yo siempre he estado acostumbrado a buscar servir en cuestiones de discipulado, estudio bíblico, cuestiones de ese tipo, y por alguna razón no estaba nada que tuviera ese nombre, ¿verdad? Había de todo, pero no había cosas con los nombres que yo estaba acostumbrado o funciones muy puntuales como las que yo estaba acostumbrado. No había afinidad en ninguna de esas según mi perspectiva. Ese fin de semana me fui y no me metí en ningún equipo. Y lamentablemente pasé casi que un año sin servir, solamente yendo, preguntándome si realmente esa era la iglesia en la que yo tenía que estar. Yo le preguntaba a Dios, pero no entiendo, o sea, si es que usted me llamó a esto, ¿cómo es posible que no haya un espacio que se esté abriendo para yo poder hacerlo, verdad? Ya Nani había empezado a servir en el Ministerio de Niños unos meses atrás, hasta que ya llegó el momento donde yo le dije a Dios, es que no entiendo, o sea, necesito que me hables. Y ese fin de semana entró una convicción en mi vida, que es lo que les estoy compartiendo, y es que él me dijo, Daniel, es que no es esos deseos que usted tiene y no es ese sueño que yo he puesto en su corazón, es que usted tiene que ir donde yo le diga. En el tiempo mío usted va a ir donde yo le diga que usted tiene que ir. Y yo necesito que usted vaya y sirva en el lugar en donde la necesiten. Ese día yo sentí esa convicción, me quedé así como asustado, yo, pero es que yo no sé ni en qué servir, no sé qué hacer. Entonces empecé a ver el listado otra vez que había recibido en ese curso y dije, bueno, yo creo que en ese fin de semana siguiente fui, hablé con uno de los líderes que yo había conocido, le dije, mira, es que estoy interesado tal vez en servir en esto, ¿verdad? ¿Qué me decís? Me das el contacto para ver si logro entrar a servir. Me dice, ¿por qué quieres servir en ese equipo? Yo, la verdad es que es donde me necesiten, no sé, o sea, creo que tal vez hay alguna afinidad ahí, no lo sé. Me dice, yo tengo un equipo en donde necesitan gente. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es? Démosle. Me dice, ok, es en el equipo de luces, en el área de producción de la iglesia. Yo, bueno, démosle, ¿verdad? En el pasado yo no hubiera dicho que sí, pero en ese momento, o sea, Dios me había puesto una convicción de que ahí tenía que estar, porque aun y cuando yo no conocía absolutamente nada de eso, si ahí me necesitan, ahí yo voy a estar. Ahí empecé un proceso, empecé a aprender muchísimo, cosas que ni me hubiera imaginado. Dios tenía todo calculado y para resumirles, Dios en ese equipo es en los lugares donde más ha hecho crecer mi carácter, mi vida, mi liderazgo. Inclusive he tenido la oportunidad de discipular personas, de enseñarles de Dios en medio de todo lo que tenemos que hacer, de ver proyectos dando frutos, proyectos grandes, cosas que yo nunca me hubiera imaginado que hubiéramos podido hacer o que hubiera podido liderar. Eso es porque Dios tiene un propósito, es porque tenemos que dejarnos y por eso tenemos que tener disposición para que Dios nos ponga en el lugar donde Él quiere que estemos y tarde o temprano si Él puso en tu corazón un sueño, ese va a ser la catapulta, ese va a ser el camino que Él está diseñando para que llegues a ese lugar posteriormente.
Así es, ¿verdad? Y en mi caso, en lo que tiene que ver con servicio en la iglesia, yo empecé casi que de inmediato a servir en el equipo de niños porque a mí me encantan los niños, ¿verdad? Me apasiona estar con ellos y serví ahí por alrededor de 2 años. Yo estaba súper feliz, pero llegó un momento en el que Dios como que me empezó a incomodar, ¿verdad? Como decirme como, Nani, es hora de que usted se mueva, es hora de que usted se vaya a otro equipo. ¿Verdad? Yo solo me preguntaba a Dios como, ¿por qué si aquí estoy bien? ¿Verdad? Pero Él era como diciendo, como yo la quiero sacar del cascarón, quiero hacerla crecer y la voy a llevar a un equipo donde se va a tener que exponer. Algo que para mí, ¿verdad? Me daba terror. Así que después de orar y todo, sentí que debía irme al equipo de host. El equipo de host es el que da la bienvenida a las personas, se encarga de hacer el servicio así sin ninguna distracción, de sentar a todo el mundo, de darles información, o sea, tenía que hablar con gente, algo que a mí me da terror. Y empecé, ¿verdad? Y como al mes mi líder se me acercó y me dijo, Nani, vemos algo en usted y queremos que empiece a liderar en este equipo. Me sorprendió, yo dije, o sea, qué raro, yo no tengo ninguna cualidad de líder, ¿qué es esto? Y oré y acepté. Y desde el momento que acepté, Dios, o sea, me ha cambiado por completo, ha quitado miedos. No es que ya no tenga miedo de hablar enfrente a las personas, pero Dios siempre lo siento en ese momento y me da paz y lo puedo hacer con mayor facilidad. Me enseñó a liderar y no solo a liderar, es liderar con amor a las personas, a mi equipo. Y estoy súper agradecida, o sea, yo nada más obedecí, me dejé guiar por Dios y sabía que Él me iba a dar toda la capacidad que yo necesitaba para hacer eso. Y desde ese momento ha sido increíble ver el cambio, ¿verdad? Que he tenido. Y para ir concluyendo, ¿verdad? Queremos compartirle como qué es lo que ha hecho Dios, ¿verdad? En esta transición que tuvimos que hacer de venirnos aquí a Estados Unidos. Y lo primero es que desde que llegamos, ¿verdad? Y encontramos esta iglesia y nos dejamos usar por Él, nos ha hecho crecer en el liderazgo de una manera que no teníamos idea que podíamos hacerlo. En el caso de Daniel, también en el trabajo, ¿verdad? Liderar a su equipo de la mejor manera y llevarlo siempre a lo mejor. Nos aprendimos a llevar más peso, ¿verdad? Más responsabilidad y amar más a las personas como debemos hacerlo. En el desarrollo de amistades también, ¿verdad? Cuando estábamos en Costa Rica, las amistades estaban ahí cerca, entonces para nosotros tal vez no éramos muy intencionales a la hora de buscarlos porque estaban cerca, pero nos vinimos acá y los primeros meses, ¿verdad? Como no estábamos yendo a iglesia ni nada, nos costó encontrar amigos, entonces nos empezamos a sentir solos y decidimos que era hora de ser realmente intencionales con las personas, con las amistades que hacemos. Así que tenemos todavía muchas amistades en Costa Rica que siempre mandamos mensajes o hacemos llamadas. Queremos estar presentes aunque estemos lejos. Y las amistades que hemos hecho acá también. En estos tiempos locos de COVID, ¿verdad? Que no podemos salir con la gente, igual queremos que recuerden que aquí estamos para lo que necesiten. Entonces, igual, gracias a Dios por la tecnología. Somos intencionales, los buscamos, les mandamos mensajes, ¿cómo están? ¿Necesitan algo, verdad? Dios nos trajo hasta acá para aprender realmente lo que es mantener una amistad, ¿verdad? En mi caso, me ha ayudado a vencer muchísimos miedos. Mejor ni les cuento, ¿verdad? Todos, porque tengo muchísimas historias hasta graciosas con eso, pero me ha ayudado, ¿verdad? A hablar en público, a liderar equipos grandes, a expresar lo que siento, porque a mí me costaba mucho. Y Dios me fue sacando, ¿verdad? Poco a poco de esos miedos desde que llegamos acá y fue una decisión dura. Al principio casi que, más que todo yo, ¿verdad? Lloraba y todo, y yo es que, o sea, las familias, ¿verdad? Como Dios nos trajo tan lejos, pero hemos estado tan agradecidos con Dios. Dios ha hecho cosas, o sea, que en la vida nos pudimos imaginar que Él iba a hacer. Dios ha sido bueno desde que decidimos tomar esa decisión guiada por Él. Y para tomar decisiones sabias, ¿verdad? Que resulten en los mejores años por venir, tenemos que empezar por hoy mismo, dejar que Dios intervenga y tome el control de nuestra vida. Debemos entender, confiar y conocer a nuestro Creador. Cuando tomamos en cuenta a Dios y nuestras convicciones se alinean con Él, ¿verdad? Nos volvemos más seguros,
a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que descansamos en una base sólida. Vivimos bajo la convicción de que Dios respalda cada una de esas decisiones. Sentimos la plenitud de Dios al saber que Él nos está llevando al cumplimiento de nuestro propósito en esta vida. Y podremos ver cómo nuestras decisiones nos llevarán a lugares en donde nunca pensamos que podíamos llegar, porque los sueños de Dios son mayores y mejores para nosotros siempre, no hay que dudarlo, siempre. Así es, así es. Y bueno, para concluir, quisiéramos aprovechar y ver si podemos hacer una oración con todos ustedes que están viéndonos en Facebook, nuestros amigos Luis y Chelsita. Vamos a orar y yo quisiera que aprovechemos esta oportunidad para entregarle realmente toda nuestra vida a Dios. Tal vez ya lo hemos hecho múltiples veces, pero es entregar nuestras decisiones a Dios, nuestro futuro, y ser conscientes de ahora en adelante de su presencia en todo lo que hacemos y en todo lo que vamos a decidir en ahora en adelante. Entonces, ¿qué les parece si cerramos los ojos y oramos? Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu presencia, Señor. Gracias porque estás en este canal de Zoom, porque estás en Facebook Live, porque estás en cada uno de estos cuartos, en las salas, Señor, de las casas, de las personas que nos están escuchando. Gracias porque tú trabajas en nuestro corazón a través de tu palabra, porque es viva y es eficaz, Señor. Gracias por este espacio, Señor, y queremos pedirte puntualmente, Señor, que trabajes en nuestro corazón, Dios, y que primero, Dios, nos hagas entender cada día la razón de por qué debemos escucharte, de por qué debemos buscarte, de por qué debemos hacer las cosas conforme a tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. Que cada día nos reveles, nos toques la puerta del corazón y nos atraiga, Señor, para realmente decidir día a día entregarte todo, Señor. También ayúdanos a aprender a confiar en ti. Tú que eres el diseñador de todas las cosas y de cada uno de nuestros días, Señor, que nos enseñes a caminar en fe, fortalece nuestra fe, Señor, para que caminemos confiadamente, Señor, descansando en el amor con que nos has amado, un amor eterno, un amor que no nos deja igual, un amor que tiene un propósito y que nos va a convertir en las personas que tú soñaste desde antes de que naciéramos, Señor. Y también permítenos, Señor, ser formados en nuestro carácter para que podamos buscarte, Señor. Ese carácter que necesitamos para tener hábitos espirituales, esas cosas que debemos hacer todos los días, como es la oración, la lectura bíblica, el servir a otros, el estar disponibles, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que forme nuestro carácter conforme a tu carácter. Que cuando hablemos y digamos, yo quiero ser como Jesús, empecemos, Señor, con lo que tú viniste a hacer, y es amar a otros, y es servirlos, Señor, y de esa manera dar vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada corazón esta noche. Eso son la primera decisión que tal vez estemos tomando hoy. La decisión va a ser, te entregamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, de verdad que son 3 consejos sumamente buenos, simples, sencillos, pero son demasiado buenos, o sea, y nada más quiero mencionar un par de cosas que me llamaron mucho la atención. Lo primero de ello es hablar de Dios como diseñador, como aquel que nos da propósito, que esto podría provocar 2 cosas en nosotros, ya sea un golpe a nuestro orgullo, porque queremos controlar todo, queremos ser dueños de nuestra propia vida, o una alegría enorme en saber que Dios tiene mis días contados, de que Dios está presente y que me va enseñando el camino. Y lo otro, yo estoy convencido plenamente que el propósito de Dios está sumamente claro en su palabra, y que no tenemos que construirlo, no tenemos que diseñarlo nosotros, sino que tenemos que ver ese propósito en su palabra, y es lo que ustedes nos han enseñado hoy, a través de esos 3 consejos, ver cómo
es algo tan simple, entre comillas, pero es tan fundamental que cambia todas nuestras vidas completamente, de manera drástica, y nos lleva a ver a Dios de una manera muy, muy rica y a crecer en Él. Así que muchísimas gracias, de verdad, Nani y Martín, por ese mensaje. Tenemos varias preguntas, de hecho, que nos han hecho llegar, muy buenas, así que listos, pónganse el cinturón. Sí. La primera pregunta, ¿cómo podemos reconocer que lo que nos sentimos movidos a hacer no es un capricho meramente, sino algo que Dios quiere de mí? Wow. Muy buena pregunta. Yo creo que, o sea, nosotros a veces tenemos deseos y esos deseos pueden ser realmente de Dios, ¿verdad? Pero realmente, si vos me preguntas, Daniel, ¿esta decisión es de Dios o no es de Dios? Eso es algo que realmente no voy a poder responderlo yo, porque yo no estoy en sus zapatos, ¿verdad? Pero en el momento en que vos lo ves a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la relación que tienes con Dios, si es compatible con eso y con el plan de Dios también general que tiene para su iglesia, es un hecho que podríamos ir deduciendo de que es algo de Dios, ¿verdad? Generalmente podríamos pensar en un simple capricho cuando realmente no lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando decimos, eso es lo que yo siento que quiero y lo que debería ser lo mejor para mí, punto, no me interesa nada más, podría ser un capricho realmente. Entonces, por eso es importante siempre poner todo esto en manos de Dios, tener esa relación cercana con Dios para poder escucharlo y recibir esa revelación de Él para hacerlo conforme a su voluntad. Okay. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo encontrar y saber cuál es la iglesia en la cual Dios quiere que nos establezcamos? Bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Que nosotros llegamos acá, ¿verdad? Y tuvimos que empezar a buscar iglesias. Fuimos a una en la que fue bonito, pero no sentimos como nada, por así decirlo, ¿verdad? Fue como nada más una experiencia bonita, pero no sentimos como que Dios nos estaba diciendo en ese momento, esa es. Así que seguimos buscando y encontramos, ¿verdad? En la que hoy estamos. Y desde el primer día, ¿verdad? Que nos sentimos como algo muy especial de Dios, ¿verdad? Nos encantó. Después vino esto de este proceso para empezar a servir y Daniel no sabía en dónde servir, no sentía que en esa iglesia no había nada de lo que él quería. Y yo me fui por niños porque lo vi como, bueno, sí, me gusta estar con los niños, entonces voy a irme a ese, pero en ese momento tal vez tuvimos como dudas, como, Dios, ¿será que esta es nuestra iglesia? Así que oramos y Dios empezó, ¿verdad? Como a mandarnos por caminos así increíbles. Daniel empezó un equipo en donde ha crecido muchísimo, yo empecé en otro, ¿verdad? Dios nos ha ido desarrollando. Es como, uno llega y uno como que siente que es, y Dios le empieza a abrir puertas, aunque uno no lo ve a veces, pero Él empieza y uno va creciendo. Entonces yo creo que para nosotros fue una experiencia así y fue como decidimos que esa era nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, tal vez, muchas veces ¿verdad? Uno lo sienta como, física, esta es mi casa, esta es mi iglesia, pero al final es una decisión de uno y de cuando uno está en un lugar y decir, bueno, yo decido y yo quiero bueno, lógicamente que de acuerdo a la sana doctrina, ¿verdad? Que vos lo midas con base en la palabra de Dios, pero es una decisión que vos tomas de empezar a ir a una iglesia y ojalá no solamente de ir, sino de ser parte y de echar raíces ahí. ¿Por qué? Porque Nani, como lo habla claramente, bueno, fue muy bonito y todo el asunto, pero eso no significa que pues ha sido sumamente difícil en muchas cosas, que ha habido muchos retos, ha habido momentos donde uno quiere tirar la toalla, ¿verdad? Pero eso no significa que eso sean señales de Dios como váyase de aquí, váyase de aquí. No, es agárrese fuerte, siga adelante,
yo estoy ensanchando su capacidad. Entonces, pero es una decisión de uno, de echar raíces en el lugar donde Dios te ponga. Sí, y creo que es muy importante tener el concepto correcto de iglesia, de que no es un lugar, sino que son las personas que están ahí, lo que ustedes también mencionaban ahora, el valor que tiene la gente, el valor que le da Cristo a la gente. Es esa comunidad de creyentes en donde todos nos vamos edificando para crecer hasta ser como Cristo. Entonces, claro, o sea, no va a ser perfecto. Y a veces nos desanimamos cuando vemos cosas que no nos gustan, o algo así, pero no somos consumidores. O sea, si no somos cristianos, si somos creyentes, discípulos de Jesús, entonces estamos para construir y para ayudar al cuerpo a crecer y a edificarse y todos juntos, teniendo la palabra de Dios como su base, ir creciendo hasta ser como Cristo. Entonces, no se desanimen si ven muchas cosas que no les agradan en la iglesia. Tengan en mente que Jesús ama a su iglesia, no la critiquen. Satanás es el que juzga y critica a la iglesia, pero Jesús no, Jesús la ve como su esposa, como su novia, y la alimenta, y la cuida y la hace crecer. Sí, yo quiero decir también en esto que a veces uno escucha gente, ¿verdad?, que anda buscando iglesia y anda de iglesia en iglesia tratando de encontrar la iglesia perfecta, y es como, esta no, porque aquí hacen tal cosa, dicen tal cosa, o están engañitos, que cae malo. O sea, cualquier razón encuentran para irse de esa iglesia a buscar otra. Y es lo que estamos conversando ahorita, o sea, no se trata de encontrar la iglesia perfecta, sino de pertenecer a una iglesia y escuchar la voz de Dios a donde quiere que yo esté, porque si el mecanismo que estoy empleando para ver si me quedo en una iglesia no, si encuentro una falla, pues nunca vamos a encontrar en iglesia, digamos. Porque la iglesia está compuesta de personas y las personas nos pasamos equivocando un montón. Entonces, bueno, quería aportar eso nada más. Nada más un par de preguntas más. Bueno, y una de comodín, no sé si se acuerdan del famoso grillo, Adrián, dice, ¿por qué no ponemos de moda el peinado de Martín que tenía hace 8 años? Se veía muy rebelde con piquitos. Esta es, adelante. Ok, ese era como el... Está patentado. Bueno, aquí Vale nos está haciendo una pregunta buenísima, buenísima, y es una realidad en nuestras vidas también, y es, ¿qué debo hacer cuando reconozco que he tomado una mala decisión? Ok, ¿qué debo hacer cuando reconozco que he tomado una mala decisión? Yo creo que esto que estábamos hablando ahorita aplica en el momento del tiempo en que estés hoy. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué la relevancia? Porque la idea no es en este momento hacer estas cosas o tener estas convicciones en Dios para tomar decisiones futuras, tomar decisiones de ahora en adelante buenas o tomar decisiones en el futuro, sino para que Dios enderece nuestros caminos ante cualquiera haya sido nuestra decisión en el pasado. Dios tiene esa propiedad única de Dios, y es que Él está en todo lugar, en el tiempo, Él es eterno. Él tiene poder en el pasado, en el presente y en el futuro. Él está ahí presente. Y Él es el único que puede sanar nuestro pasado. Él es el único que puede realmente aprovechar tanto las cosas buenas como las malas y juntas, por medio de su poder, convertirlas en algo para bien de nosotros. Entonces, si en algún momento tomé una mala decisión y yo digo, me doy cuenta, realmente es ponerlo en manos de Dios y pedirle a Dios que venga a sanar si es que tuvo alguna consecuencia muy negativa, que venga a sanar nuestra vida, que venga a convertir eso en algo más bien para su gloria. Porque a veces esas malas decisiones, y tal vez hoy nos arrepentimos, Dios, ¿por qué las tomé? Esas son las cosas que Dios va a usar para que tengas un testimonio que va a cambiar muchísimas vidas. Pero es importante que entonces lo entregues a Dios primero. Sí, sí, correcto. 100 puntos. No, es como dice Romanos 8, todo ayuda para nuestro bien. Y nada es casualidad, con Dios nada es casualidad, nada es al azar. Entonces, ya sea bueno o malo, si es malo, obviamente tenemos que arrepentir,
si hemos cometido un pecado, o aprender de lo que hemos hecho, adquirir sabiduría y ir por el camino que Dios quiere. Pero para nosotros nada es casualidad, nada es casualidad. Y una pregunta más y con esto concluimos. ¿Cómo sé que estoy orando correctamente? Ah, qué buena está esa. ¿Cómo sé que estoy orando correctamente? ¿Quiere que la conteste? Wow, ¿verdad? En mi caso, yo le he hecho esa pregunta a Daniel. Ahora la pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? A mí como que tengo ese miedillo cuando me toca orar. No yo, ¿verdad? Mis tiempos de solas con Dios, pero cuando me toca orar enfrente de gente o así, el no saber si voy a tener las palabras, si estoy diciendo las cosas como son, ¿verdad? La respuesta de Daniel siempre ha sido como, no hay oración mala. O sea, estamos hablándole a Dios, estamos diciéndole lo que sentimos, lo que necesitamos, le estamos agradeciendo. Entonces, Sí. creo que, ¿verdad? O sea, por lo que he hablado con Daniel y todo, es como nunca hay una oración mala. Sí, exacto, o sea, exactamente eso es lo que yo creo, ¿verdad? Es una opinión muy personal, pero es que Dios nos abrió la puerta para acercarnos a Él por gracia. Y eso significa que no tengo que tener un título en teología para acercarme a Él. Él me dio por gracia esa capacidad y por lo tanto puedo cerrar los ojos y voy a empezar a hablar y decirle a Dios, y no tengo que tener palabras todas antiguas y poéticas para empezar a hablar con Dios, porque necesito empezar a conversar, es decirle todo lo que está en mi corazón, a veces hasta lo que me duele, también darle gracias, y en medio de todo eso, cuando empezamos a hablarle, ahí es cuando empezamos a sentir y a ver algo que uno dice, hay un Dios que existe, hay respuestas, estoy sintiendo algo en mi corazón, Dios me está hablando, y solo empezando a hablar con Dios es que realmente entendemos el poder de la oración, podemos testificar que la oración realmente tiene poder para el que cree. Sí, sí. Y a veces, aunque no sepamos qué decir o qué hacer, ore la Biblia, ore los salmos, ore la Biblia, o diga, no sé, lo que sienta en su corazón, de manera sincera, honesta. Como decía Martín, no palabras tan sublimes como ahora Chelsea, no, mentira, sino sincera y honesta. Y siempre me ha llamado mucho la atención lo que dice, creo que es Pablo en Efesios: acerquémonos al Señor confiadamente, confiadamente. Él es un buen padre y está ahí dispuesto a escuchar qué es lo que tenemos que decir. Así que, Nani, María Fernanda, perdón, y Daniel, Martín, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy, por refrescarnos con sus palabras, con lo que Dios ha puesto en sus corazones, con su sabiduría también al responder las preguntas, y gracias a todos los que estuvieron en redes ahí poniendo sus dudas, sus comentarios. Nada más recordarles que mañana tenemos nuestro evento general de Refil a partir de las 9 a.m. No olviden invitar gente. Tenemos 3 temas buenísimos que vamos a estar compartiendo. Vamos a hablar sobre propósito, sobre poner nuestra vida sobre la roca y el sentido del tiempo. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, tienen de aquí hasta la madrugada para hacer su camisa para Refil. Ahí nos comparte su resultado en redes. Si está muy fea, no importa, compártala. Algún día vamos a compartir la nuestra. Así que gracias, muchachos, y nos despedimos con esta oración. Ok. Señor, gracias por este tiempo que nos permitiste aprender. Gracias porque creo que salimos retados a ser más intencionales, Señor, en acercarnos a ti. Entender que tú eres nuestro Padre, que tú eres quien nos guía, Señor, que todos tus planes son buenos y que puedes rejuntar todos los pedazos de nuestra vida, Señor, y hacer algo nuevo y algo que nos lleve, Señor, a una mejor versión de nosotros, porque está claro que tú nos amas así como somos, Señor, pero que también nos has llamado para transformarnos y hacernos cada día mejor, cada día más conforme a tu imagen, Cristo, Señor.
Te damos gracias por esto, Señor. Guarda todas estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. No permitas que se desvanezcan, sino que de verdad podamos vivir a partir de ellas, Señor. Que en cada decisión que tomemos tú estés allí presente, Señor. Que podamos vivir confiados en que tú eres quien dirige nuestros pasos, Padre. Permítenos, Señor, aprender a acercarnos a la lectura bíblica, a poder acercarnos a la oración, Señor, a poder acercarnos a la iglesia, a ser parte, a formar parte de la iglesia, Señor. Y que de esta manera podamos conocerte cada día más, Padre. Te pedimos que por el evento de mañana, Señor, para que desde ya también tú tomes el control de todo esto. Gracias porque podemos acercarnos a conversar contigo así nomás, Señor, nada más abriendo nuestra boca y poniendo en tus manos todo lo que hay en nuestro corazón, Señor. En tu nombre, muchas gracias por todo esto. Amén. 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 Amamos mucho y muchísimas gracias de verdad por ese tiempo. A ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga montones. Chao, muchachos. Nos vemos mañana. A las 9.